Hola, el día de hoy te voy a hablar un poco sobre lo que es el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Primero, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico es la vía final de oxidación en común tanto para carbohidratos, lípidos y proteínas. La glucosa, ácidos grasos y aminoácidos tienen como producto final el acetil-CoA o algún intermediario de este ciclo. El ciclo de Krebs es también parte fundamental de procesos como la glucólisis, glucogenógenesis, lipogénesis e inclusive la interconvección de aminoácidos. El ciclo de Krebs es el proceso de oxidación de acetil-CoA. Su finalidad es la producción de NADH y FADH2, compuestos muy necesarios para la producción de ATP en la cadena respiratoria. Este proceso ocurre así como también la fosforilación oxidativa en la mitocondria. Además, en este ciclo de Krebs únicamente se produce un GTP o ATP, el cual luego se va a convertir ese mismo GTP en ATP, por lo que de forma práctica la respuesta va a ser GTP, ¿no? Entonces también se producen en total con la cadena respiratoria y el ciclo 24 ATPs, pero en total ya incluyendo la glucólisis serían 36 ATPs. En el ciclo de Krebs son 10 procesos, son 10 reacciones, pero únicamente participan 8 enzimas, de forma que algunos autores pueden considerar que solo son 8 reacciones, pero lo que pasa es que 2 enzimas realizan 2 reacciones cada una, por lo que son 10 reacciones en total. Entonces, estas 8 enzimas hacen lo que componen el ciclo, al que algunos lo suelen confundir con 8 etapas. Sin embargo, en este video mencionaremos solamente las 8 por cada enzima. Cabe recalcar que este ciclo es antiabólico. Esto quiere decir que es un proceso que involucra reacciones catabólicas y anabólicas. Por otro lado, la fosforilación oxidativa es el proceso por el que se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NADH o el FADH2 al oxígeno a través de una serie de transportadores de electrones en los organismos aeróbicos. Esta es la principal fuente de ATP y la fase en la que más ATP se produce. Sin más que decir, comencemos con el ciclo de Krebs. Primero, antes del ciclo de Krebs está lo que es el producto final de la glucólisis, el piruvato. Este piruvato es captado por la enzima de piruvato deshidrogenasa, la cual lo convierte en acetil-CoA. En este proceso, denominado oxidación del piruvato, se adiciona una molécula de CoA y produce una molécula de CO2 y NADH. El acetil-CoA es el precursor necesario formado a partir del piruvato para dar inicio al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs consta de 8 reacciones, en cadena medidas por 8 enzimas diferentes. Todas las reacciones del ciclo de Krebs ocurren a nivel mitocondrial. Cada una de esas reacciones implica un cambio a nivel estructural del ácido cítrico o citrato, de ahí los otros dos nombres conocidos el ciclo de Krebs. El primer paso es de oxacetato a ácido cítrico. La primera enzima del ciclo de Krebs es la citrato sintetasa. Esta enzima utiliza al acetil-CoA2 y al oxacetato para formar el ácido cítrico o citrato. Para conseguirlo transfiere un hidrógeno del carbono 1 del acetil-CoA al oxígeno del carbono 3 del oxacetato formando OH, lo que rompe el doble enlace con dicho oxígeno. Para estabilizarse la molécula forma un enlace entre el carbono 3 del oxacetato y el carbono 1 del acetil-CoA. Por último, esta misma enzima utiliza una molécula de agua del medio para transferir un oxígeno a la posición del CoA y de esta forma separarlo del resto de la molécula. El CoA es cargado en el proceso con los 2 hidrógenos restantes de la molécula de agua. Y es así que la molécula de oxacetato pasa a llamarse citrato y da inicio al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Y aquí viene la segunda fase, citrato a isocitrato. El paso de citrato a isocitrato ocurre en 2 fases. En la primera, la enzima cotinasa toma el grupo OH del carbono 2 y un hidrógeno del carbono 3, formando así una molécula de agua. Se forma un doble enlace entre el carbono 2 y 3 de la molécula de citrato, la cual pasa a llamarse cis-acotinato. En una segunda reacción se transfiere el grupo OH del H2O al carbono 3 y el hidrógeno al carbono 2. En esencia, solo ocurre un cambio entre el OH y el H+, una isomeración. Entonces la molécula pasa de llamarse cis-acotinado a isocitrato.
La tercera reacción está mediada por la enzima isocitrato deshidrogenasa, la cual toma 2 hidrógenos del carbono 3 del isocitrato, incluido uno del grupo OH, y los transfiere a una molécula de NAD, formando un NADH más H. El carbono 3 entonces forma una doble enlace con el oxígeno restante y pasa a llamarse oxalusuccinato. La misma enzima toma el grupo carboxilo del carbono 2 del oxalusuccinato, descarboxilación, y lo libera en forma de dióxido de carbono, CO2. En el carbono 2 se adiciona un H más del medio para estabilizar la molécula, entonces esta pasa a llamarse acetoglutarato. En la cuarta reacción del ciclo de Krebs, la enzima acetoglutarato deshidrogenasa utiliza la molécula de CoA con 2H más liberada en la primera reacción del ciclo de Krebs para cargar con un NAD. La molécula de CoA entonces cede sus 2 hidrógenos y son transferidos al NAD, formando un NADH más H. La misma enzima intercambia el grupo carboxilo del carbono 3 del acetoglutarato por la molécula de CoA, lo que convierte la molécula de succinil-CoA. El carboxilo entonces es liberado en forma de CO2. La quinta reacción del ciclo de Krebs está mediada por la enzima succinil-CoA sintetasa, la cual cuenta con una molécula de GDP y un fósforo inorgánico, PI. Esta reacción busca enlazar el fósforo inorgánico con la molécula GDP. Para conseguirlo, el fósforo inorgánico desplaza el CoA del carbono 4 y enlaza en su lugar al fósforo inorgánico. Este es un proceso temporal, debido a que la misma enzima toma el grupo fosfato y deja únicamente el oxígeno, formando GTP. Este proceso hace que la molécula de succinil-CoA pase a llamarse succinato. Ahora bien, la sexta reacción del ciclo de Krebs está dada por la enzima succinato deshidrogenasa. Esta enzima usa un compuesto FAD, el cual busca recibir 2 hidrógenos. Por lo tanto, en esta reacción se roban 2 hidrógenos del carbono 2 y 3 del succinato formado FADH2. Para estabilizarse la molécula forma un doble enlace entre el carbono 2 y 3, ahora se denominará como fumarato. De ahí pasa la séptima reacción del ciclo de Krebs, que tiene lugar por medio de la enzima fumarato hidratasa. Como su nombre lo indica, esta enzima utiliza una molécula de agua para transferir de un grupo OH al carbono 3 y un hidrógeno al carbono 2 del fumarato. Esta adicción rompe el enlace doble formado previamente, entonces el fumarato pasa a llamarse L-malato. Muy bien, ahora viene la octava reacción del ciclo de Krebs, la cual está encargada por la enzima melato deshidrogenasa. Esta enzima cuenta con una molécula de NAD, por lo que toma 2 hidrógenos del carbono 3 del malato, incluido uno del grupo OH. Estos 2 hidrógenos pasan entonces a la molécula de NAD, formando NADH o NADH más hidrógeno. La molécula de malato entonces debe crear un doble enlace con el oxígeno que quedó del grupo OH. De esta forma pasa a llamarse oxacetato, y así el ciclo de Krebs está listo para volver a comenzar. Ahora bien, tenemos a la fosforilación oxidativa, la cual se divide en 2 procesos. Esos procesos se llevan a cabo tanto en organismos procariontes como eucariontes, nada más que en los eucariontes no se desarrolla en el citoplasma como en los procariontes, sino en la mitocondria, igual que el ciclo de Krebs. En esta fosforilación oxidativa se va a dividir en 2. La primera es la oxidativa, que son reacciones de transferencia de electrones. Estas son del tipo redox, por lo que recibe el nombre de cadena respiratoria. En este proceso se reciben a los electrones provenientes del ciclo de Krebs en forma de NADH y FADH, y es así de esta forma que los electrones son aceptados y transferidos a complejos proteicos que están anclados en la membrana interna de la mitocondria. Al final los electrones serán aceptados por el oxígeno y este quedará reducido a agua. Los principales complejos proteicos que se encargan de transportar a los electrones son la flavinamundonucleótido, abreviado como FNM. También se tiene la coenzima, que es conocida bien como bionda, y por el último a los distintos tipos de citocromos que se encuentran presentes en la membrana interna de la mitocondria. Mientras que en la fase 2, de nombre fosforilante, participa la enzima ATP sintetasa. Esta no forma parte de la cadena respiratoria, ya que se encarga de fosforilar al ADP y producir ATP. Esta etapa se dice que es una etapa endergónica, ya que se van a llevar a cabo formación de enlaces químicos. Y es así que en esta etapa se van a producir 34 moléculas de ATP. Sabiendo que, para concluir, sabemos que en la etapa de glucólisis se obtuvieron 2 ATP o GTP, además de 2
NADH. Segundo, sabemos cuando el ácido perúrico se convierte en el acetilcoenzima AD, se producen 2 moléculas de NADH. Y por último, en el ciclo de Krebs se produjeron 2 moléculas de GTP, 6 moléculas de NADH y 2 moléculas de FAD2. Por otro lado, se sabe que por cada NH que se incorpora a la cadena respiratoria estaríamos generando 3 moléculas de ATP, mientras que por cada molécula de FADH2 que ingresa se estarían generando 2 moléculas de ATP. Por último, cada molécula de GTP equivale energéticamente a una molécula de ATP. Por lo tanto, se va a obtener un rendimiento total que va desde 36 ATP a 38 ATP. Esto es debido a que para que cada molécula de NADH se formó en la glucólisis puede entrar a la matriz mitocondrial y se requiere gastar de una molécula de ATP. Por lo tanto, el balance final resultará en 36 ATP por glucosa y no 38. Por lo tanto, la reacción general de la respiración aerobia se va a representar mediante la siguiente ecuación química. Elaborado por Sandra Karina Rangel Mendoza, del Grupo 506.